Yes. Ok, la clase hoy iba a ser corta. Entonces, la idea es complementar el tema de covarianza, ¿sí? Y el viernes hacer un repaso y hacemos el parcial de hoy en noche, ¿no? Listo. Yes. Creo que en esta diapositiva se resume todo la situación de covarianza. Hay dos fórmulas para covarianza. Y pues creo que esta es más sencilla, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver que la otra también tiene una aplicación. Y entonces la idea es hallar la covarianza, ¿sí? Con dos valores X y Y. Después de hallar la covarianza, ¿sí? Lo que puedo hallar es esta R, ¿sí? Que se llama coeficiente de correlación, ¿sí? Y si es R cuadrado, se llamaría coeficiente de determinación, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia de los dos? Pues que esta es R sencilla y la otra es R al cuadrado, ¿sí? Entonces esta puede ser positiva, puede ser negativa. Y eso incide en la tendencia de la gráfica. Entonces, hasta ahora pues he trabajado con tendencias que son positivas, ¿sí? Y pues también la información va un poquito sesgada y pues aquí fácilmente se ve que la tendencia es una línea, recta, ¿sí? Pero podría ser una línea curva, exponencial, logarítmica, ¿sí? O senoidal, que sube, baja, vuelve, sube, vuelve y baja. Listo. Y una aplicación que tiene estos dos valores, ¿sí? Y nos van a servir es para hallar la ecuación de la. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? En la clase pasada alguien mencionaba que esto también se llama por mínimos cuadrados. Entonces, Esa fórmula de ese no es un ajuste lineal. ¿sí? ¿También? Sí. Va. Y es uno de los temas de estadística 2 que llama regresión lineal, ¿sí? Entonces, pero allá la ven complementados con ANOVAs, ¿sí? Entonces, ahí también verifican, ¿sí? ¿Cuál es también digamos, la certeza y la cercanía a una red? Entonces, 7, 1, 4, 8, 9, 1, 7, 5, 8, 3, 2, 5, 3. ¿Ya? Pero en X, Y, valdría 6 de 1, 3, 3, de 2, 5, y 6. Columna de X, columna de Y. ¿Ya? Mirando la fórmula que seguiría. ¿Ah? Pero el promedio no necesitaría, la media necesitaría que la suma, pero de todas maneras necesito la suma. Necesito la suma y el promedio. ¿Cuánto suma la primera?
¿Cuánto? 44. Sí. Saquemos son 8 datos. Saquemos de una el promedio. Olviden. 5.59. Dividido en 8, ¿no? Sí. Y la de la otra, el más barato vale 10, el más grande vale 27. 58.6. ¿Pero cuánto es la suma? 158.6. 158.6. Y la promedio, y entre 8. 19.82. Número 80. ¿Listo? Entonces, ya tengo eso. Listo. A colocar una columna más, que sería cuál. X por Y. X por Y para sacar la covarianza. ¿Ya? Entonces, 7 por 2, unos días, 7 por 2, 14, da como 150. 160.46. ¿Cuánto? 160.46. Listo, gracias. Ok, entonces todos van a dar con dos números decimales. 48 por 5, 1, 72, 48. ¿Sí? 242 puntos. Espera, ¿cuál? Pero 210.21. 210.21. 100. 39.6. ¿Sí? Falta uno. 109.1. 109.18. Y necesitaría la suma. Trescientos 80.0. 100. Decía, bueno, ya. Ok. Entonces la primera fórmula, que viene de la S, que es la desviación, ¿sí? Y aquí lo que se le agrega que es X, Y. Entonces se lee como covariante. Y la fórmula me dice que es que la sumatoria, línea de división, y aquí sería 980.08 menos la sumatoria de X, 44.7, que multiplica 158 puntos, dividido en 8 y todo dividido en 7. Ok. Cuidado con las operaciones, tengan cuidado con los paréntesis, ¿sí?
Ahora hacerla como a pedacitos. 13.42. Pues, ¿cerrarlo? 13.41 por 16. Ah, listo. Bueno. Y eso se llama covarianza. Entonces, listo. Sigue otra columna. ¿Ves? Necesito otra columna. Necesito dos columnas para hallar qué. La desviación. La desviación. Entonces, le voy a poner otro título porque, digamos, varianza de X y varianza de Y. Vean, la lógica es primero hallo la varianza, le saco la raíz, hallo qué, la desviación. Entonces acá, la fórmula de varianza de S de X sería igual a qué, a sumatoria de X, poner una I acá, por X promedio elevado al cuadrado sobre N menos 1. Si hubiera puesto sigma, sería ¿qué? Solamente N. ¿Ya? Ok. Bueno. La media de X da ¿cuánto? 5,59. Y esta da 7,1. Yo no sé si desgastamos y son 8 puntos, ¿no? Entonces, en la calculadora, ¿es que ustedes me dan este valor de una vez? La suma, ¿no? El de arriba, el de arriba. Sería 7,1, ¿sí? Menos 5,59 elevado al cuadrado más 4. 7,1 más 4,8 menos 4. Ah, punto 64,81. Margen, ¿no? 40.63. La suma. Sin dividir todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces la suma da 40 puntos. Venga, 64. Bueno. Dividimos por cuánto? Por 7 y esa sí es la que, la varianza. ¿Cuánto le dio? 5.81. 5,80. Una vez le sacamos la raíz y da cuánto.
¿Dos y pico? 241. ¿Dos puntos? Listo. Y lo mismo para allí. Entonces, para allí sería, el primero sería 22,6 menos 19,83 elevado al cuadrado más 15,1 menos 19,83 elevado al cuadrado más 26,7 menos 19,83 elevado al cuadrado. Ah, 237,71. Solo la suma, solo la suma. Solo. 37,9483. ¿Cuánto le dio Moisés? 237,71. Los 37. Karen. Veamos. ¿Cuánto le dio ya? Mildred, sí, 154.
Dos 37.8. Es más cercano de 52. 71. 72. Bueno, te da 237.72. Dividido por 7, ¿sí? Dividido por 7, pues 33.96. Y le saco la raíz, ¿sí? Ya, punto. Y este de acá es. Ok. Entonces, listo. ¿Cuánto le da R? Entonces daría el valor de acá, 13.42. Voy a hacerlo con los valores. Y en la parte de abajo, desviación de X por la desviación de Y. ¿Y cuánto le dio? Ah, bueno, ahí está. Bien. Pero de todas maneras verifico porque yo me puedo equivocar, ¿no? 0.95. Estilo parcial, lo resalto, le pongo colorcito. ¿Sí? ¿Qué significa? Que hay una correlación, hay una dependencia muy fuerte. Hay una dependencia muy fuerte. ¿Sí? Y eso, de cierta manera, garantiza un pronóstico. O sea, yo puedo dar un valor a X, un valor no. Hay 8 valores, le puedo dar un noveno valor a futuro, ¿sí? Y puedo predecir con cierta certeza el valor de qué, de Y, ¿sí? Pues más o menos lo que hacen las tendencias que hacen cuando dice va a llover o no va a llover, ¿sí? O tal candidato va a ganar, o sí o no, ¿sí? Entonces acá hay una tendencia muy fuerte, ¿sí? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, ¿qué significa? Que si crece X, también va a crecer ¿qué? Y. Y si fuera negativa, sería lo contrario. Bueno, ¿qué necesito ahora? Entonces, necesito los valores de quién? De la pendiente, ¿sí? Para que quede el ejercicio completo. De la pendiente, de la recta y el eje con el eje. Creo que tengo todo, ¿cierto? Entonces, pues aquí está S de X, ¿sí? Aquí está S de Y. Pero sí voy a poner el nombre de esto. Esto es coeficiente de correlación. Cuando está al cuadrado es determinación, ¿sí? Entonces, acá, no necesito más columnas. Entonces, Y sería igual a ¿qué? No, perdón, antes de llegar Y. Entonces, M es igual a ¿qué? Fíjense que necesito M para allá el B, ¿no? Entonces sería igual a 0.9552 que multiplica a 5.83 sobre.
Entonces, M. Ah, ok. Y B sería al, ¿cómo sería B? No, 1983. 9.83 y menos 2.31 por 5.55. 5.5. Esto da como 14, algo así. ¿Cuánto le dio? Ya, el B. 6.42. El punto. Entonces, y remato con la K. Es Y igual a 2.31 positivo que multiplica a X más 6.52. Entonces, es una recta. No tiene- Sí, vamos a ver. Entonces, es una recta cuya pendiente, ¿sí? Es un poquito más, un poquito mayor que 2, o sea que por cada uno que avance acá, ¿sí? De 5 a 6, él sube 2, ¿sí? Entonces, pues, más o menos la escala sería que por cada uno que avance acá, él va a subir 2.30. Y la pendiente sería así, ¿sí? ¿Sí? Profe, pero no corta el eje, sí, sí, pero ahí estoy hablando solamente de qué, de cómo se traza la pendiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la pendiente, ¿sí? Si fuera menor que 1, ¿sí? La pendiente sería menor de 45 grados, ¿sí? Si fuera igual a 1, sería ¿qué? La función identidad, ¿sí? 1. Pero ella corta en 6 algo. 6.90. Se mueve paralelamente. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Creo que la primera diapositiva está el resumen completo. Es una secuencia, ¿sí? Pero fíjense que todo está como encadenado, ¿no? Sí, está. El problema cuando esto está muy encadenado, ¿cuál es? Que si cometemos un error, ¿sí? En un paso, pues de ahí en adelante, pues esa falla, ¿sí? Va a ir siguiendo prenda. Bueno, listo. Pero no todo en la vida es chévere, ¿sí? Sí, así dijeron los chilenos ayer, ¿sí? Entonces está. Fíjense que acá la nube de puntos está más concentrada, ¿sí? Pero a veces la información es más dispersa, ¿sí? Al hallar este, ¿sí? Este de acá, pues tanto la covarianza como la correlación van a estar más fuertes. Aquí la correlación va a ser más débil. O sea, no va a ser de 0,90 y algo, sino va a ser ¿qué? 0,70, 0,60, ¿sí? Entonces, porque digamos, si yo trazo una línea acá, pues este puntico acá está lejano
y este también, ¿sí? Entonces, pero, entonces aquí, ¿qué va a pasar? Hay tres situaciones. Una, que la tendencia sea, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positiva acá. Esta la tendencia va a ser, ¿qué? Negativa. O sea, cuando disminuye X, perdón, cuando aumenta X, disminuye, ¿qué? Bien, ¿sí? Entonces, en un sistema de penalización, entre más errores tenga, ¿sí? El premio va a ser, ¿qué? Menor, ¿sí? Y acá, pues, es difícil demostrar que si esto es, ¿qué? Positivo o negativo. Bueno, ¿ahí qué va a pasar? ¿Seguro? Yo les voy a regalar solamente la desviación, ¿listo? Bueno, pero sí, hállenme la covarianza, por favor. ¿Sí? Entonces, son 12 datos, ¿no? Esto sirve de calentamiento para el estudio. Hacemos la encuesta, ¿no? De que cuántos se equivocaron. Pero para la covarianza. Ah, la hacen por este lado. Ah, bueno, para que no para. Ah, pero tenemos que dar la explicación ahora. Se no he hecho un solo. Básicamente son 5 columnas, la de X, la de Y, la de X por Y, la de covarianza, y la que quieren hacer, ¿sí? En la parcial voy a poner 10 datos. La suma consecuencia. El más pequeño vale 15, el más grande vale... ¿Ya tiene sumatoria de X?
Y el promedio daría 57,37. De X sería 841. Un poquito más grande, ¿no? 891. Y el promedio Ah, da sí, porque son números enteros. 74,25. El de X ya también lo pueden hacer directamente, ¿no? O sea, Ya. no es eso. Pero A 40%. como para estar seguro, yo lo haría. Cuarenta 45.000. Ciento 102. 45.000. 102. ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, aquí viene una pregunta que alguien, un economista me trató de corchar. ¿La covarianza puede dar negativo? ¿Cuánto le dio? medio por 500 menos 543. Menos. 543. Bueno. ¿Ya? Entonces, las covarianzas sí pueden dar ¿qué? Negativa. Las varianzas siempre dan ¿qué? Positiva, porque vienen de x menos x promedio elevado al cuadrado, o sea, nunca van a dar ¿qué? Negativos. Los coeficientes de asimetría sí pueden ser negativos, porque van perdón, x menos x promedio elevado a la 3 al cubo. Entonces sí pueden haber positivos y pueden haber negativos. Aquí me da negativo. Si esto da negativo, ¿sí? Entonces, yo le voy a regalar aquí la desviación. Entonces, la desviación de X da 25,12 y la desviación de Y 23. No te dirá negativa porque es creciente. ¿Cómo? Da negativo porque es creciente. Siempre. La relación es inversa. O sea, hay relación, pero en sentido inverso. ¿Sí?
Hay muchas curvas de tendencia negativa, ¿no? Digamos, la edad de una máquina, ¿sí? Entre mayor sea la edad de la máquina, va perdiendo ¿qué? Fuerza, ¿sí? Velocidad, ¿sí? Entonces, valor, ¿sí? Un carro, ¿sí? Entre más antiguo sea, pues el precio va ¿qué? Va disminuyendo. ¿Ya tienen la R? Sí. ¿Cuánto? Ok. Entonces, miren la nube de puntos, ¿sí? La nube de puntos, lo que le está diciendo es que a medida que la X va subiendo, ¿sí? Pues la lleva ¿qué? Bajando, una relación inversa. Pero el hecho que se acerque a menos uno, ¿qué significa? Dice, si lo que entiendo es que la relación es muy fuerte, ¿sí? Y que es confiable, de cierta manera. O sea, que si yo generara un punto, un siguiente punto, el 13, ¿sí? Pues la verdad no sé dónde caería, porque no está en ordenado, ¿sí? Pero yo lo puedo generar inclusive por fuera, ¿sí? Entonces yo diría, vea, si este vale 100, pues va por acá, ¿sí? Ahora la pregunta es, si X vale 100, ¿cuánto vale Y? ¿Sí? Entonces, si X vale 100, ¿cuánto vale Y? Listo, tengo R. Ah, bueno, listo. Ya me lo con la forma. Entonces, si ya tengo, mire la secuencia, ¿no? Sumatoria de X. Si ya sé cuánto vale R, entonces ¿cuánto vale M? Negativo, ¿no? Menos 0,86. O sea que la pendiente, lo que le está diciendo es que si esto avanza 1, la pendiente más o menos es así, ¿sí? Por cada 100, 86 baja, ¿sí? Entonces, listo, ya tengo M. Tengo promedio de X, tengo promedio de Y, ¿sí? 123.25. Positivo. 223,570. Esta es la gráfica. ¿Cuánto la? 123.55. Ah, pero 123. ¿Sí? Bueno, 123 puntos. 66, ¿verdad? Bueno, es que también aquí muchamos decimales, ¿no? Hay un por arriba. Y uno de pronto cogió la memoria, ¿no? 123 puntos. 86. Entonces Y sería igual a que menos 0,86, ¿sí? Por X más 123,63. Pero es un porcentaje pequeño. Si X vale 100, ¿cuánto vale Y? 40 y 100. 37.63.
¿Cuánto? 37. ¿Sí? Bueno. Y si X vale 500, ¿cuánto vale Y? Da negativo, ¿cierto? ¿Es lógico? Sí. Entonces, acá llega un momento en que, ¿qué? En que cuando le agregue la recta a esto, se va a volver, ¿qué? Negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de X? ¿Sí? Que hace que Y valga cero. Ya. Ah, o sea, ese es lo que uno se da con gráfica, ¿no? Hay en los puntos de qué? De corte, ¿sí? 0x, perdón, x0 y 0y, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, hay que hallar dos puntos para hacer una qué, una recta. Entonces uno lo que hace es halla el eje el corte en el eje Y el corte en el eje X, ¿ya? Entonces aquí sería, ¿cuánto es? 143.45,0 y aquí sería 0.123.66. ¿Ya? O sea, valores superiores de X de a 143 me da una Y que negativa. Ok. Es que algunos lo saben hacer, pero voy a hacerlo aquí rápidamente. ¿Ya? ¿Sí? Listo, ¿cuántos datos? 12 datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, primer paso, simplemente que sombrear, ¿no? Yo ahora digo que insertar, ¿sí? No voy a gráficos, me voy a ¿cuál gráfico? Dispersión. Fíjese que eso también lo habíamos hecho en las de Gini, ¿no? O sea, la del orden, la curva del orden. Cojo cualquiera, ¿no? Y fila porque con esta no me funciona, ¿no? Ahí, de manera, entonces, esta no funciona. Funciona solamente con quién? Con dispersión. Listo. Y ahí me da la gráfica, me da la nube de puntos. Me acerco a un punto cualquiera, ¿sí? Y le doy el botón de la derecha, ¿sí? Y ahí le digo que, está anotando, ¿no? Bueno, está en la grabación. Agregar. Agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia. Y cuando le digo eso, pues el Excel es mucho más amplio, más generoso. Porque él me dice que la curva puede ser una curva ¿qué? Exponencial. Puede ser lineal, logarítmica, sí. Pero en este caso decimos que es ¿qué? Lineal. Bajamos un poquito, ¿sí? Lo dejo lineal, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora qué le digo?
en la parte de abajo. Entonces le digo, presénteme la ecuación, ¿sí? Y que me dé el valor de ¿qué? De R cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, eso me indica que nos quedó bien, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto vale M? ¿Qué es esto? Me tomó el pelón. Sí, es lo que es R cuadrado. Ya le digo. Entonces, menos 8,86, ¿cierto? La B vale 123,66. Y háganme un favor. Pero este daba 92 algo, ¿no? Pero este elevado al cuadrado, entonces, ¿cuánto le da? ¿Da esto exactamente o hay alguna variación ahí? Pero con 0,92 algo, ¿no? 99. 86, 40. Entonces, este se llama coeficiente. Entonces, fíjense que como estos números están entre 0, entre -1 y 1, ¿sí? Al elevar al cuadrado, un número que esté por debajo del 1, ¿me da qué? Menor. 0,9 por 0,9 da 0,81. ¿Sí? Da menor. Entonces, pues digamos, este es una medida más crítica, ¿sí? ¿De qué? De, de la, de la relación entre X y Y, ¿sí? Y digamos, a este dice, entonces dice que hay una relación de ¿cuánto? Del 86%, ¿sí? Y acá, ¿cuál beneficio tiene? Que puede ser positiva, puede ser negativa. Y entonces me dice si la relación es directa o es inversa. Si es directa, es positiva. Y si X sube, Y sube. Y si X baja, Y. O sea que el coeficiente de proporción no podemos saber cuál es el coeficiente de correlación. Sí, claro. Sáquele la raíz. Pero entonces menos. Ya. Él le va a dar el número positivo. No, es más, le va a dar más o menos. Y le deja la duda, ¿no? Sí. Sí, a ese le dice más o menos, sí, le deja la duda, sí. Pero, pues la gráfica sería la que, o la covarianza, ¿sí? O sea que la covarianza. Entonces sería raíz de 0,8647, ¿sí? Y da 0,9298. Aquí dice, hay que tener cuidado con los tercer, cuarto decimal, ¿no? Pero realmente no, digamos, los primeros no los afectan. Listo. Entonces, si la gráfica es descendente, si la correlación va a ser negativa. El coeficiente de correlación va a ser negativo y el coeficiente de determinación toda la vida va a ser positivo. Ok. Listo. Esta fue una pelea que se generó ahí si la covarianza podía ser positiva o podía ser negativa. ¿Qué va a pasar aquí en este? Un circular. Un cero. Sí. Tal vez R no es cercano. Aquí dice. Listo. Vale.
Ahí le voy a dar algunas cifras para hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, 12 datos, ¿no? Voy a hacer 20, 50, lo que sea. Y una aclaración también, porque no lo hice, pero podía pasar. Yo puedo tener dos valores de X iguales. Si yo hago un muestreo, ¿sí? Y le pido dos preguntas a alguien, ¿sí? Pues le puedo decir, acá le puedo estar preguntando sí, algo que esté entre 19 y 44, ¿sí? La, los, los kilómetros que hay desde un punto de la casa al trabajo, o algo así, o de la casa, ¿sí? Sí. Entonces acá el que vive más cerca está 19, el que vive más lejos está 45. Pero pueden haber dos personas que tengan la misma ¿qué? La misma ubicación. Y la segunda pregunta puede ser algo de consumo, ¿sí? ¿Cuántos litros, sí, de agua consume usted en promedio al mes o en el último mes? ¿Sí? Entonces el que consumió más está en 107, ¿sí? Y el que consumió menos está en 12. La casa estaba vacía. Entonces estoy confrontando una variable distancia con una variable metros de agua. Pero pueden haber dos X iguales, ¿sí? Pero si tengo dos X iguales y dos Y iguales, pues no es como si estuviera aquí, preguntándole al mismo individuo dos veces, ¿sí? O al habitante de la casa, sí, a dos personas que viven en la misma casa. Listo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Tengo sumatoria de X. Hagamos un favor, ¿cuánto da el promedio de X? 406 dividido 12. Listo. Y promedio de Y, 66,5. Ya tengo ahí, la adelanté y les di la covarianza. Menos 39,1818. Ah, perdón, pero no pueden sacar R todavía porque no tienen la desviación. Listo. S de X, 12,45. Y S de Y, 29,20. Con estos dos y con este, ¿cuánto le da R? Negativo, ¿no? Menos 0,10. Y un R cuadrado sería de cuánto. Es 49. ¿Ah? 49. 10,49. Y el R cuadrado daría como del 1%, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Eso no es lineal. O sea, que no hay una tendencia. ¿Sí? No hay una tendencia
digamos que, digamos, una línea no representaría ¿qué? El comportamiento de ¿qué? De los datos. Sin embargo, hay gente que hace esto y hace, ¿sí? Hace pronóstico y hace tendencia, ¿sí? Entonces acá uno puede decir que ¿qué? Que esta ecuación, ¿sí? Bueno, ahí está la ecuación, representa la ¿qué? La tendencia de la población. Entonces ahí, si el X más grande, ¿cuánto vale? 45. Entonces si yo digo, no, no, 52. ¿Sí? Entonces, si yo digo X vale 60, ¿cuánto vale Y? Puedo sacar, matemáticamente lo puedo ¿qué? Sacar, pero ¿es confiable? No. No. Y eso uno lo ve uno en algunos, cuando hacen proyectos de grados de factibilidad, ¿sí? Entonces sí, y tienen la información y la información es demasiado ¿qué? Dispersa. Y dice, no vea, sí, entonces sí, sí, entonces el pronóstico para el año, de ventas para el año 2023, 2025 es de tal, ¿sí? No, pero uno no se puede ¿qué? No. Entonces, ahí pues habría que hallar ¿qué? La línea recta no es ¿qué? No es confiable. Entonces, hay que ser, uno que podría más o menos hacer. Y le dijo que una circular, pero, pero ahí le pega, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No, 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 no. No, no, este programa no, no. ¿No qué? No, 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 porque ¿sí? ¿Sí? O una polinomial, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues digamos el polinomial de grado 5 ¿con cuántos qué? ¿Cuántos puntos de inflación? Bueno, entonces uno podría decir, vean, esto acá va así, podría ser una qué, sí, ¿ya? Pero eso lo van a ver por allá en... No, en... No, no, no. No, dirección de operaciones y cuando vean pronósticos, ¿sí? O administración de operaciones, ¿sí? Pues generalmente están los libros de producción, de administración de producción, ¿sí? Que es todo lo de pronósticos, ¿sí? Entonces hay una cosa que llama método ARIMA, ¿sí? Que involucra, ¿sí? Ya comportamientos que no son lineales, sino que son de curva, o sea, tendencias, estacionalidades y ciclos, ¿sí? Entonces, cuando en los mercados, el ciclo de los colegios, ¿sí? Que es enero, julio, ¿sí? O ya por las universidades que inician semestre, ¿sí? O la Navidad que se vuelve, ¿qué? Al año, ¿sí? O la hay un ciclo que es el de nómina, que es cuando pagan nómina, los mercados se activan, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, hay unos ciclos así que bajan, suben, pues, sí, los picos y vais. Listo. Bueno. Ah, Bueno, este es el punto del supletorio. Sin embargo, en la tabla aparece ¿quién? Aparece X y aparece Y. Pero en la tabla no se visualiza cuántos datos hay, ¿sí?
Entonces, nosotros veníamos acostumbrados a una X y a una K. ¿Sí? Y el primer ejercicio que hicimos hoy tenía 12 datos, pero 8 datos, ¿sí? Y los otros los puse de 12. No puse más porque no cabía más en el diapositivo. Entonces acá, ¿sí? Sí. Entonces acá, y lo único que le puedo decir hasta ahora es que hay una X y una K, una Y. Pero la presentación que veo ahí, ¿sí? Muy parecida a las tablas de contingencia, es que realmente no sé cuántos datos hay ahí, ¿sí? Porque los datos están presentados de manera que, o sea, si miro acá, 50-50 me da ¿cuánto? 100. Y si aquí 25 más 25 más 50 me da ¿qué? 100. Y si sumamos todo lo que está en verde, me da ¿qué? 100. ¿Ya? ¿Sí? Entonces lo que yo puedo hacer es esto. La primera pareja es 100 ¿qué? O sea, X vale 100 y Y vale ¿qué? 0. ¿Sí? Entonces debería haber cambiado los valores. Entonces, 100 0. No me gusta trabajar con el 0. ¿Sí? 100 0. La otra pareja sería ¿qué? 100 5. La otra sería ¿cuánto? O sea, X vale 100 y Y vale ¿qué? 200. O sea, esta es una persona que tiene en un dato de la encuesta anotó 100 y el otro dato de la encuesta anotó ¿qué? 0. ¿Sí? Aquí otra persona diferente anotó ¿qué? 100 y aquí anotó ¿qué? 100. ¿Sí? Y acá anotó 100 y aquí anotó ¿qué? 200. ¿Sí? Entonces uno puede hacer la encuesta con dos materias. ¿Sí? ¿Sí? Que ya vieron ustedes ya hace rato. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes ya vieron termodinámica? Sí. Ah, bueno. Entonces le puedo preguntar, ¿sí? La nota de ecuaciones y de termodinámica, ¿sí? Está. Entonces aquí, pero cuando hago la encuesta, le coloco solamente, en este le coloco 2 casillas y en la Y le coloco ¿qué? 3, ¿sí? Entonces acá, pero terminemos acá. ¿La otra sería cuánto? 250, 0. La otra pareja sería ¿qué? 250, 100. Y la otra pareja sería ¿qué? 250, 200. Hasta ahí yo podría sacar una conclusión. ¿Cuántas encuestas hice? 6, ¿sí? Y esas fueron las respuestas, ¿ya? Pero ahora aquí me dice que, ¿cómo lo interpreto? 20% de Las encuestas. encuestadas. ¿Sí? O puedo decir que de 100 personas, 20 contestaron ¿qué? En la primera pregunta pusieron 100, en la segunda pregunta colocaron ¿qué? 0. Y acá, el 10. Y acá, 20. ¿Ahí cuánto va? 50% de las personas dijeron, en la pregunta X, dijeron que ¿qué? 100. Y acá, 5%, 250, 100, 250, 100, ¿sería qué? 15%. Y acá, 30%. Para un total de 100. 100. ¿Ya? Algo de esto habíamos hecho en la primera parte del curso, ¿sí? Cuando yo le decía que yo también puedo trabajar con datos agrupados, ¿sí? Entonces yo ya sé, no dato por dato, sino que, ¿sí? El porcentaje de cada qué, de cada valor. Bueno, ¿qué me va a alterar eso? ¿O qué altera? ¿La pregunta de puedo sacar covarianza?
Pero yo le di dos fórmulas de covarianza y en ambas se divide por qué. Por n y en el otro lado por n menos 1. ¿Sí? Pero aquí no hay n. ¿Sí? Pero hay los que, los porcentajes. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el promedio de X, ¿cómo lo harían? Lo que pasa es que tiene una ventaja, ¿cuál? Sí, pero el X tiene una ventaja. Que la probabilidad de 100 es de ¿cuánto? Del 50. Y la de 250, del 50. Y en Y, no. ¿Sí ves? Entonces acá, pero ustedes aprendieron acá el promedio ponderado. Entonces, ¿cómo lo harían? 100 por, bueno, sí. Bueno, pero hacerlo así, 100 por 20 más 100 por 10 más 100 por 20 más 250, tan. ¿Sí? Alguien puede decir, "Pero, profe, sume 100 más 250 y divídalo por qué? Por 2. Eso lo puedo hacer ¿por qué? Porque están en 50, 50. Pero la Y no está en 50, 50. ¿Cuál es el que tiene más peso? El 200. Entonces, ¿cómo sacamos un promedio ponderado? Entonces, regálenme el promedio de X, ¿cuánto daría? 100 por el 50 más 250 por el 50. ¿Ah, ya lo tiene? Sí. Entonces, aquí puedo empezar a sacar conclusiones. El promedio de X sería ¿qué? ¿Cuánto le dio? 175. Y el promedio de Y, pero ponderado, ¿no? En ese caso, se puede también hacerlo porque Son 100.200, habría que mirar si son iguales. sí, pero el cero es un porcentaje. No, porque es O sea, sería 100. 100. El cero 0 por 2, 100 por 10, 200 por 20 más 0. Sí, está. Si lo hago por la tabla. Si lo hago ya, pues sale más directo, ¿no? Entonces sería 0 por 0,25 más 100 por 0,25, que va a ¿cuánto? 25 más 200 por ¿cuánto? Por 0,5 daría 100. ¿Sí? No da 150. Da 100. 125. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, ahí estoy considerando que, digamos, si yo sumo 100 más cero por punto 50. 0 por 0,25 Ah, más 100 por 0,25 sí, sí. más 200 por 0,5. Está 120. Esto lo hemos hecho en la primera fase, ¿sí? La forma de hacer tablas, ¿sí? ¿Ya? Listo. Tengo promedio de X. ¿Puedo sacar la desviación? Sí. Solamente que ya no, aquí ya no divido por N, ¿cierto? Pero tengo que multiplicar ¿por qué? Por el porcentaje. Entonces bueno, voy a dejar aquí la fórmula sumatoria de X por la probabilidad. ¿Sí? Y este sería sumatoria de Y por la probabilidad de Y. En otras palabras, haga de cuenta que son ¿cuántos elementos? 100 elementos. ¿Sí? Está. Listo. Bueno, ¿ya? Bueno. Y acá, ¿cómo sacaría la desviación de X? Sumatoria, ¿sí? ¿De qué? De X menos X promedio, ¿sí? ¿Qué más?
¿Cómo? Ah, al cuadrado, sí, gracias. ¿Por? ¿Qué más? ¿Por el porcentaje? Y no tengo que, bueno, si la divido por cuánto, por el 100%, por uno. Y acá también puedo sacar ese, ya sería sumatoria de y menos 7 menos, pero ahorita no soy. Aquí serían solamente dos valores, ¿no? Entonces sería 100 menos 175 elevado al cuadrado por 0,5 más 250 menos 175 elevado al cuadrado por... Uy, qué pena, aquí faltó esto. ¿Tiene la de arriba? Sí. Por ahí. Fíjate que aquí, aquí en la primera serie ya no va a ser, ¿no? Más Bien. 0,25 más menos 125 al cuadrado por 0,5. ¿Tenemos ese de X? La primera. ¿Cuánto, no? 5.625. Y de una vez, regáleme el 75. 75. Y ese de Y al cuadrado. El 1875. Y este de Y. Debe detalle. Y de la primera parte de estadística, sacamos las desviaciones, sacamos los promedios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué me falta? La covarianza. Entonces,
yo había mostrado esta fórmula, ¿sí? ¿Sí? Esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? Pero ahí en esta fórmula divido por ¿cuánto? N-1, ¿sí? Sí, eso. Entonces, ahora no divido por N-1, sino que hago la misma operación, pero multiplico ¿por qué? Por la probabilidad, ¿sí? Entonces, lo único que ha cambiado, ¿qué es? Pues agregué en los datos se agrega una nueva columna que son las ¿qué? Las probabilidades, ¿sí? Y se altera esta fórmula. Bueno, se alteran todas las fórmulas y ya no se trabaja con, digamos, con promedios, sino con promedios ponderados. Y aparece esto. Y entonces, al hacerlo de esta manera, ¿sí? Pues aquí toca generar tres columnas adicionales, ¿sí? Pero es la X menos X, ¿sí? Y la otra que es Y menos Y promedio, aquí va y aquí va, aquí iría esta por la, o sea, la multiplicación de las tres. Hago la suma y me da ¿cuánto? 1875. Y ahí en adelante ahí sí que ya todo es normal. Entonces, con ese valor, entonces, S de X y es igual a ¿qué? 1875. Sí. Ahí sí, ahora ya puedo hallar ¿qué? ¿Y R cuánto daría? La fórmula de R, S de X y sobre, ¿tenemos todo? Profe, ¿ya se le va a meter probabilidades? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Y ya, sí, ya está incluido. Ya, pero ya no estoy haciendo operaciones con X ni con Y. ¿Cuánto le da la R? 0.30. O sea, bajito, ¿no? No hay que correlación. Pues, ¿cuándo se aplica este caso? Pues cuando yo tengo muchos, ¿qué? Muchos datos. Ah, tengo muchos datos, pero los datos son ¿qué? Eso tiene un nombre, categórico. Categórico. Estos son datos categóricos. ¿Y cuándo se presenta? Cuando usted hace el muestreo, pero a la gente no le dice, ¿sí? ¿Cuál es su salario? Si no es entre estas, seleccione una de las ¿qué? De las opciones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, seleccione una de las opciones. ¿Ya? Entonces, yo convierto esa información, ¿sí? Para X y también para quién? Para Y. Listo. Pero eso no lo voy a incluir en el parcial. ¿Listo? Bueno, pero sí quiero que tengan pendiente que sí existe, ¿no? Y se hace por una forma por simplificar, pero también, pues si yo tengo 200 encuestas, ¿sí? Pues no tiene también sentido hacer tanto cálculo, ¿sí? Con 200, ¿qué? Datos. Y acuérdese que cuando uno hace muestreos, investigaciones, encuestas, ¿sí? No siempre hace la pregunta abierta, a veces hace la pregunta ¿qué? Cerrada, ¿sí? Entonces no le dice a uno, escoja entre, dígame cuál es su película preferida, ¿sí? O su novela preferida, sino que le dicen ¿qué? Entre las tres siguientes seleccione ¿qué? Una. Entonces se vuelve categórica y en ese caso, entonces, lo que hago a llenar son ¿qué? Porcentaje. Listo, señores. Entonces, con esto cierro tema, ¿sí? Pues yo me guío por lo del sílabo de la universidad, ¿sí? Ahí aparece es como bivariado, no como covarianza, ¿sí? Y pues lo que incluye es eso, ¿no? Covarianza, correlación y la ecuación de la respuesta. Este tema ustedes lo van a seguir complementando, pero
con una herramienta adicional que ya son las pruebas, ¿no? Las pruebas de hipótesis y demás, ¿sí? Y entonces ya pues tienen más certeza de decir si aceptan o rechazan a la hipótesis. Clase del viernes, entonces hacemos repaso, ¿sí? De las distribuciones de probabilidad continua y este de covarianza. Y de hoy en 8 ya pues vamos a despedir. ¿No? Voy a mandar un archivito con el censo de los que me deben trabajos, tareas, ¿sí? Sí, ya, creo que yo ya lo hice. Ok. Ah, sí, de todas maneras revise con el archivo que le mando ahí y ya está. Sí, No, es que no pasa nada. No tenía dicho lo que pasa es que colocar el viernes. Porque ahí sí tiene una relación inversa. Una relación inversa. Entonces, entre más se demore, ¿sí? Va bajando la nota. No sé. Sí. Ah, bueno. Listo. De todas maneras, mira a ver la